Que el Señor os bendiga. ¿Cuánto le da la gloria al Rey? Bueno, ya queda menos, ¿no? ¿Sí o no? Ya queda menos. ¿Para qué? Para la mascarilla. ¿Para qué más? Venga. ¿Ah? Para que Cristo venga, amén. Aleluya. Para que alguno se case. No, ya queda menos. Entonces yo tengo, me da alegría cuando la gente se casa porque yo tengo en mi casa un calendario con la hoja grande, entonces voy tachando así los días. Bueno, si lo hay en la sala, igual no, si lo hubiera, ¿no? Bueno, que el Señor os bendiga grandemente, amén. Bueno, aprovecho para daros los anuncios. Uno de ellos es que empezamos a repartir los manuales del ABC. Yo mandé hacer 100, perdón, pero dieron 50 en esta remesa primera. No sé, los que quedan 30 y pico o así. Entonces la idea era volver a repetir el ABC en la iglesia. Sé que lo dimos hace unos 17 años. Sé que en algunas cosas es muy básico, ¿vale? Vamos a intentar darlo ampliado, tanto aquí como en los hogares donde se dé, ¿vale? Entonces la idea era volver a reforzar y a repetir y ser instruido en aquellas cosas que ya creemos, ¿vale? De afianzarnos y de alguna manera que todos pudiéramos tener una misma base. Y luego lo segundo, también le pedí a todos que lo dieran. Sé que para algunos va a ser una cuestión muy simple, muy básica. Algunos llevan muchos años en la iglesia y en el Señor y saben de doctrina, de vida de iglesia y demás. Pero sobre todo que lo hagáis porque es probable, muy probable, que el Señor algún día te lleve a dárselo a otro. Entonces, si el Señor te va a llevar a ti a dárselo a otro, es bueno que lo conozcas, que lo memorices, que más o menos sepas, ¿vale? La idea sería en principio darlo los martes de 8 a 9 en la iglesia, pero los que no pueden venir o también en algunos lugares me gustaría que se den las casas, sobre todo agrupados por familia. Sí que es verdad que tenemos el problema de, de la pandemia todavía, porque aún colea y aún está por ahí, si bien es cierto que se está normalizando todo algo más, pero todavía está. Entonces, seguramente tengamos que hacerlo por familias, ¿vale? A lo mejor con la gente más cercana, más próxima. Hay algunas familias que son grandes, que no son pequeñas, pero que lo puedan hacer, ¿vale? Turnarse las hermanas para darlo, por ejemplo, ¿no? Una lección la da una, otra lección la da otra. Y no importa el tiempo, o sea, no estamos en una carrera, lo que me importa es que se asimile, se entienda y se viva. Amén. Entonces quedarán unos 30 y pico. Luego cuando acabe el culto, los que no os llevasteis ya os podéis llevar. Y si falta, no te preocupes, la semana que viene volveremos a traer. Pero la idea un poco sería esto. Entonces agruparos, ¿vale? Ya lo iré hablando esta semana, llamaré a algunos para que si pedirles la casa, para pedirle que animen a algunos hermanos, algunas familias que se puedan reunir un día entre semana y poderlo hacer. Si no, los martes nos vemos en la iglesia. Amén. Los jóvenes también y todos. Amén. Luego también deciros que esta semana pasada me sorprendió mucho el Señor porque se pusieron en contacto conmigo dos ministerios en el lapso de 2 días entre ellos, sin conocerse, yo no lo sabía. Me llamó un ministerio que se llama Puertas Abiertas. Yo conocía este ministerio porque hace tiempo estuve con la intención de colaborar. Puertas Abiertas trabaja con la iglesia perseguida. Hay algunos países donde no tienen la libertad que tenemos nosotros de podernos juntar y llevar una Biblia y hablar del Señor y llevar una pancarta y salir a la calle y testificar. O tener un letrero que diga iglesia. Hay países donde esto no es así, donde esto se paga con pena de cárcel, incluso con castigos corporales. Algunos de ellos son desterrados, pierden sus trabajos. Entonces, querían venir, uno de los representantes de la zona de este ministerio me llamó para pedir si podía venir a presentar el ministerio a la iglesia. Y si quieres que te diga la verdad, cuando él me llamó y me dijo esto, dije, sí, bueno, está bien, dame tus datos, ya te contactaré. Y al día siguiente, a los 2 días, me llamó otro ministerio que se llama Compasión en inglés. Y ellos trabajan con la infancia, con los niños del mundo, apadrinan niños y trabajan mucho con los menores, con orfanatos, con
con colegios para educar a muchos niños en países donde no hay una estructura como para poderles dar una vida, una calidad de vida más o menos aceptable. Niños que tienen que trabajar a temprana edad, niños que los ponen en la mendicidad, niños que tienen que hacerse cargo de responsabilidades que no les tocan, niños de la guerra. Y entonces me llamó y me dijo lo mismo: oye, ¿qué te parece? Yo podría ir a vuestra iglesia a presentar el ministerio. Y cuando ya fue la segunda vez, sin yo llamar a nadie, sino que me llamaron a mí, yo entendí que me dio temor por si Dios estaba detrás de este asunto. A lo mejor, iglesias, que Dios nos quiere sacar de nuestra zona de confort y de nuestro sofá. Y a lo mejor alguno, pues, quiere desafiarlo. Entonces, esto para mí es importante. Esta mañana tuvimos el privilegio de acudir a una de nuestras iglesias. Ahora, desde que soy presidente, todos los pastores quieren que esté en sus iglesias. Y alguno me ha dicho: no, es que 2 veces al año, presidente, usted tiene que venir a nuestra iglesia. Entonces, llevo un mes saliendo mucho. La semana pasada estuvimos en Vilanova y la Geltrú. Menos mal que el culto es por la mañana, luego en Manlleu por la mañana. Y hoy vino una misionera a compartir la palabra del Señor. Ella tenía su familia, tenía una vida más o menos cómoda, estaba sirviendo al Señor en la zona en Ushuaia, en Tierra de Fuego, en la Argentina, en el extremo, ¿verdad? Donde más allá, de un poquito más allá, ya te encuentras los pingüinos y te encuentras los leones marinos y te encuentras los icebergs enormes. Allí el Señor la envió a hacer una obra. Tenía su trabajo, tenía su familia, tenía una vida más o menos, una chica, está sola ella, soltera, pero bueno, podía servir al Señor bien. Y Dios la empezó a inquietar y le dijo: mira, tienes que hacer algo para mí y yo te aparto a ti para que me sirva. Y esta muchacha renunció a su puesto de trabajo estable, vendió su coche y en obediencia a una palabra se fue a Turquía, allí en contactar con el ministerio para servir. Y el Señor sopló y la llevó a Manlleu y allí estará unos meses. No sabe qué va a ser de ella, pero salió obedeciendo una palabra. A veces Dios nos saca de nuestra zona de confort. Las misiones se hacen con fe, con entrega. Hay que ponerle oración. El que no puede ir de misiones, tienes que orar por los misioneros. El que no puede ir, a veces tiene que ofrendar para que otros vayan. Y también la iglesia tiene que tener la visión de cuando Dios llama a alguien, poderlo arropar y poderlo enviar. Y yo siempre suelo decir que me siento responsable si alguien sale de nuestra iglesia y va a algún lugar enviado por el Señor, cuando la palabra le ha sido dada aquí, ha sido llamado en esta iglesia y él sale de aquí, de este lugar. No le puedo dar una palmada en la espalda y decirte que te vaya bien, si no es mi responsabilidad espiritual y también material. Entonces, claro, eso es el concurso de todos. Entonces yo creo que llegará un día que Dios va a llamar a gente en nuestra iglesia. El ministerio de Puertas Abiertas vendrá el sábado que viene. Sábado. No cerré la hora porque estaba pendiente de esto. Él quiere presentar un PowerPoint y traía unas cosas, pues eso vendrá media hora antes, Oscar, para mirarlo. Pero claro, yo necesitaba saber más o menos cómo iba a estar, porque ahora tenemos luz cenital, luz de día, y claro, para que no le moleste. Le digo a las 7, son las 7 menos cuarto ahora, lo digo para que se vea bien. Si le digo a las 6, no sé si se verá bien, no se verá bien, ¿no? Y ya la semana van avanzando, se va alargando el día. Bueno, yo le voy a decir a las 7 de la tarde del sábado. ¿Quiénes están invitados? Pues todos ustedes. Y los que no han venido hoy. Pienso que es importante que salgas del sofá de tu casa y que escuchemos. Y si Dios toca el corazón tuyo o toca el de tu hijo para el día de mañana, que sepas de qué va. Esto el día 26 de marzo, es decir, el sábado que viene a las 7 en la iglesia de Malgrat. No falte, ¿vale? Y luego el ministerio Compassion ya sería el 1 de mayo, ¿vale? Para el 1 de mayo
vendrá la responsable de zona para hablarnos del trabajo que se hace con niños y todo esto. Amén. Lo que podamos ayudar, que podamos hacerlo. Lo que podamos bendecir. Aleluya. Amén. Yo cuando voy a seminarios de misiones, sobre todo en América Latina, y escucho a esos misioneros que hacen esos grandes sacrificios y que entregan realmente su vida al Señor, pero sin reservas, y ves que muchas veces han pasado por cárceles, han pasado necesidad, muchas veces los han golpeado, han hecho tantas cosas, pero han seguido para adelante con la antorcha. A mí me motiva y me estimula. Pero sobre todo cuando les escucho, digo yo, ¿qué estoy haciendo, Señor? ¿Qué estoy haciendo para ti? Entonces, esto es importante, ¿vale? Entonces, el sábado que viene, a las 7 en la iglesia de Malgrad, ¿vale? Y Compassion el 1 de mayo. Bueno, también deciros que, como veis, tendremos la mesa del Señor para hoy y veremos, amén. Y acuérdate, el martes que viene empezamos el estudio. Entonces, si coges el libro, claro, la situación, eso también quería recordaros. La situación, estamos atravesando turbulencias a nivel económico en la iglesia, se está notando mucho la crisis. Yo con esto también te quiero decir algo, iglesia, seamos valientes en nuestro diezmo y en nuestra ofrenda. Tú sé valiente. No dice la Biblia, probadme en esto. No dice el Señor, pruébame en esto. Usted sea fiel, ya verás. Entonces, tuvimos que comprar los manuales y lo que estamos haciendo es que pedimos a el que pueda dar 5 euros por cada manual que se lleva. Lo digo para sufragar los gastos. Si alguien no puede, no pasa nada. Te lo llevas igual. Lo que importa es el contenido y que lo hagas. ¿Vale? Eso es lo que realmente importa. Si puedes, pues habrá una persona luego allí, le puedas dar los 5 euros para compartir un poco, no ser carga a la iglesia. Pero si no, te lleva. Y si a alguno le falta Biblia, que lo diga. ¿Vale? Amén. Y el martes, Dios mediante, a las 8. Te espero. Aleluya. Bueno, dicho esto, hoy quisiera compartir una palabra que escuché esta mañana. Le voy a dar otro giro completamente distinta. La hermana lo enfocó de una manera muy emotiva, ¿no? Desde el sentimiento, pero me gustaría que pudiéramos verlo desde otra perspectiva. Vamos a el libro de Ezequiel, capítulo 37, el valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos. Amén. Yo no sé cuántos leen la prensa, habréis visto que en Blanes han encontrado un poblado íbero en una zona de la montaña del Sauguer, y entonces lo han dotado, hay un proyecto arqueológico y lo han dotado con 45.000 euros, y entonces están allí los arqueólogos en la montaña a pico y pala y con sus herramientas, ¿no? Con sus escobillas, con su tal. Están de alguna manera limpiando la zona porque han aparecido restos arqueológicos de la época íbera allí. Hay una muralla, han encontrado algunos huesos, hay algunas vasijas, han encontrado monedas. ¿Me escucháis bien? No vayas allí, ¿eh? Ahora que estoy diciendo esto de monedas, a ver si alguno va esta noche con una linterna. Han encontrado monedas de aquella época, eran monedas que no tienen valor. Es un valor histórico, sí, por el patrimonio, pero a ver, en sí son de hierro. Pero bueno, ahí están, ahí te quiero ver, ¿no? Bueno, están rascando y buscando y demás y han encontrado unos huesos. Y yo pensaba, de aquella época. Y si el Señor me preguntara, ¿y vivirán esos huesos? Vamos a Ezequiel 37, verso 1 en adelante. Amén, ¿lo tenéis? Haremos una lectura comentada, ¿vale? Dice, leo en Reina Valera el 60, esta vez. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno, ¿qué dice? De huesos. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Amén.
Mira, lo primero que me llama la atención es que ¿cuántos les gustaría que la mano de Dios esté sobre ti? ¿Verdad? Cada vez que leemos la mano del Señor vino sobre mí, significa el favor de Dios vino sobre mí. Es como que el Señor te toma y como que su bendición y su mano estuviera contigo todo el tiempo. Dice, vino sobre mí. Y eso es algo potestad de Él, que Él está en su lugar, en el lugar altísimo, ¿verdad? Él está entre querubines, entre serafines, está en el lugar alto y de repente dice que pone su mano sobre ti. Qué bendición más grande. Entonces cuando alguien piensa, bueno, Dios está tocado por el Señor, tiene la bendición de Dios sobre él, y te das cuenta que a veces, y leo en la Biblia, a veces eso no significa que en lo humano Dios nos vaya a trasladar a un lugar agradable. ¿Me escucháis? Si te acuerdas cuando estaban apedreando a Esteban, mártir de la iglesia, le estaban apedreando y le estaban apedreando, dice que su rostro se iluminó y él tenía una gran visión celestial, pero las circunstancias en las que estaba no eran las más agradables. Y aquí la mano del Señor viene sobre el profeta y en vez de llevarlo a un lugar de vida, a un lugar agradable a los ojos, un lugar donde uno tenga esparcimiento y se sienta bien, te lleva a un lugar, dice, a un valle lleno de huesos secos. Entonces, Dios es el soberano, hace con nosotros lo que quiere. Y a veces te toma y te puede meter en un lugar del cual tú no te alegras. Te puede poner en un sitio que tú pienses, bueno, Señor, ¿y qué hago aquí? Pero esto, ¿cómo va a ser? Y a lo mejor, mira, si el profeta se hubiese visto allí, como que tú despiertas y tomas conciencia del lugar donde estás, yo me imagino, no sé, cuál hubiera sido tu reacción. Probablemente la mía hubiera dicho, oye, mira, vamos a orar, que el Señor me saque de aquí. ¿Cómo es posible que el enemigo? Pero dice la Biblia que Dios mismo lo puso allí. Entonces, hay sitios donde Dios te ha puesto. Donde Dios te ha puesto. Y si Dios te pone allí, Dios sabiendo que es lo mejor para ti, quizás quiere darte una revelación diferente. Y te planta allí. Él. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y esto a mí me sugiere como que establecer contacto y decir, oye, pues es que no te vas a poder escapar. Es como si Dios te lleva a un lugar triste, doloroso, pero no solo eso, es que te vas a enterar bien. Lo vas a sentir en tu piel, lo vas a oler, lo vas a tener tan cerca. Dice, claro, y a veces uno estaría, Señor, sácame de aquí, pero si fue Dios el que le puso, pero si fue Dios quien lo llevó allí, en medio de ese valle, y allí lo plantó. A veces estamos pidiéndole a Dios, Señor, sácame de aquí, sácame de aquí. Y no caemos en que Dios estaba detrás. Y fue Dios el que de alguna manera hizo combinar todas las cosas y te mete allí porque quiere que tengas una revelación mayor de él. Verso 2, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Mira, dice sequísimos. Cuando dice secos en gran manera, tú imagínate. Claro, la idea era la siguiente, más o menos, En aquella época, como hoy, ¿no? Las escenas de guerra son dantescas, son horrorosas, ¿o no? Yo recuerdo cuando la guerra del Golfo ahí empezó, los periodistas incrustados, esos que les llaman, que son que pagan a los ejércitos y van dentro de los ejércitos, los convoyes y dentro de los tanques. Y entonces están en primera línea de combate. Allí sacan sus reportajes, hacen sus crónicas, las envían a los diarios y entonces las publican. Pero hasta la guerra del Golfo no se había visto nunca una guerra en directo por televisión. Entonces cuando tú veías esos misiles Scud que salían, o los Patriot americanos cuando salían, ¿verdad? Y boom, boom, y los golpes, eso no se había visto nunca. Las imágenes de las cámaras térmicas que se ve a los soldados de noche,
y los ves en colores y cómo se mueven, o cómo lanzan las bombas desde los drones y explotan abajo. Eso no se había visto nunca. Pero las imágenes son terribles. Yo cada vez que veo las imágenes de televisión de esta guerra que está viendo y ves la gente muerta allí y ves la gente que camina por encima, me causa un dolor enorme. Esas personas que yacen allí muertas tienen familia, tienen gente que los quiere, tienen gente que les gustaría enterrarlos y es tan duro. Allí, en un ambiente así, puso al profeta, en ese valle. En aquella época, los ejércitos luchaban cuerpo a cuerpo. La confrontación era directa. Entonces, el campo de batalla eran los valles. Bajaban de los distintos lugares de las montañas y se encontraban los ejércitos enemigos en los valles. Y en los valles donde podían librar la batalla más dura, allí, porque tenían espacio para poner sus ejércitos. Y está diciendo, mira, allí lo llevó. Dice, y entonces empezó a haber un montón de huesos, dice, secos en gran manera, en otras palabras, sequísimos. Eso significa, iglesia, que no había muerto ayer, ni antes de ayer, sino que probablemente la imagen que quería transmitirles que llevaban años, años así. ¿Y sabes en qué pensé? Lo llevó a un campo de batalla donde había librado una batalla hacía muchos años y donde había muerto mucha gente. Y a mí esto me sugiere, cuando Dios te lleva a volver a vivir las batallas que tú libraste hace muchos años y que perdiste. Las cosas que hace muchos años tuviste que enfrentar, que forman parte del recuerdo y del pasado que está allá, pero que dejó mucha muerte y desolación. Dice, había muchos huesos. De cuántas cosas libramos en el pasado, cuántas batallas tuvimos, cuántas veces tuvimos que confrontar situaciones. Y a veces la disputa es con el enemigo, sí, pero a veces es con alguien y a veces es con uno mismo. Y cuando está diciendo, y había muchos huesos sequísimos, eso está hablando de cosas muy antiguas. Cosas que tuve que confrontar y tuve que enfrentar. Batallas que perdí. Situaciones que a lo mejor me generaron muerte espiritual. Cosas que todavía hoy uno se acuerda y le duelen. Pero a veces Dios te vuelve a poner en ese valle donde se libraron esas batallas. Me llamaba la atención eso. Verso 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y dice, secos en gran manera. Es como, ¿cuántos años haría que habían muerto esas personas en ese campo? ¿Cuántos años? Las cosas que quizá no supe afrontar en su momento. Y es como que siempre digo, Dios es un Dios de segundas oportunidades, siempre. ¿Sí? Siempre. Pero no te deja vivir con derrotas pasadas, sino que te da oportunidad para que tú vuelvas a enfrentarlas y puedas superarlas. Y le dice, vivirán estos huesos. Y fíjate, dice así. Y dice,
Dice literal el verso 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Mira, llegado a ese punto, cuando él se encuentra esa escena, le dice, ¿crees que vivirán estos huesos? Y entonces el profeta en ese alarde de sinceridad decir, Señor, no lo sé. Mira, hay muchas cosas que si somos honestos, uno no sabe ni cómo afrontarlas ni si las va a superar. Hace poco fui a hablar con un amigo experimentado. Es un buen amigo. Es un hombre además muy culto, ilustre, bien formado. Entonces yo quería hablar con él y contarle una serie de cosas que me estaban ocurriendo. Algunos piensan que el pastor, no, él no tiene problema, como todo hijo de vecino. Hay que aprender a volcarlo en el Señor. Pues fui a hablar con él y empecé a hablarle, estábamos tomando un café, empecé a hablarle y él me escuchaba y me escuchaba. Es un hombre muy atento, educado, como decía antes, no te interrumpe, ni mira el reloj, ¿no? Como a veces tenemos tantas cosas en la cabeza. Y el hombre me miraba así y cuando termino de hablar, de explicarle, me dijo así, me dijo, mira, a veces uno acude a un amigo buscando una solución y buscando una respuesta, pero yo no te la sé dar. Y me lo quedé viendo en ese alarde de sinceridad. El Señor le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y el Señor, tú lo sabes, yo no lo sé. A Él tenemos que aprender a acudir a Él. Y entonces dice, así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Me llama la atención porque ¿a quién le habla? A los huesos, los cuales no podían escuchar. Entonces, Dios es Dios de lo imposible. Mira, hay veces que ocurre esto, créeme como te lo voy a contar. Hay veces, a mí me ha ocurrido, venir a la iglesia y estar absorto en un montón de problemas. Y estar el predicador o la predicadora hablando a lo lejos y uno estar pensando en las cosas que tenía, problemas que tenía que me quitaban el sueño y la paz. O a veces no estar en las mejores condiciones, ¿verdad? Era joven y pensaba en 20.000 cosas. Y bueno, salía de la iglesia y a veces pensaba, bueno, ¿y yo para qué fui a la iglesia hoy? Pero notarme que yo salía diferente. Aunque yo en mi conciencia no lo recibía, sí en mi espíritu. Porque la atmósfera y el ambiente donde está, el Señor hace algo. Dice la Biblia que el Señor envía bendición y vida eterna donde está su pueblo. Y entonces salir diferente, es como no fui consciente, pero Dios trabajó en mí. Dios hizo algo en mí. Esto es hablarle a los huesos. A veces piensa, bueno, pero es que si no están ni escuchando. Pero algo queda en el ambiente, algo que transforma. Y dice, fíjate, dice, profeticé como me fue mandado. Dice, profeticé como me fue mandado. ¿Y qué? ¿Y qué? Y a mí esto, iglesia, también me habla de algunos principios. Mira, la obediencia es importante. Nosotros no hacemos las cosas porque las sentimos, sino hacemos las cosas por obediencia. Bueno, si es la voluntad de Dios, lo hacemos. Y entonces dice, le profeticé como me fue dicho. Y escúchame,
Fíjate, a ojos de él empieza a formarse los tendones, la carne a subir y se cubrieron de piel. Todo o cosas que necesitaban para volver a la vida. Aunque haya algo que sea un valle de huesos secos, Dios mueve todas las cosas y te provee de lo necesario para que vivas. ¿Me escuchas? Dios trae sobre tu vida lo necesario para que vivas, para que salgas de ese valle. Habla todas las cosas, te rodea de todas las cosas, cumple todas las cosas. Esos huesos secos que representan la vida de uno, muchas veces necesitamos rodearnos nosotros de elementos que son indispensables para una vida. Pero fíjate, hasta que Dios nos sopla, la vida no es completa. ¿Y esto qué quiere decir? Mira, iglesia, Dios te va a rodear, te va a proporcionar todo lo que tú necesitas. De todas las cosas. Dios te va a hacer rodear para que tú cumplas el propósito de Dios, no el tuyo, el de Dios. De todas las, y dice, subirá en carne donde no la hay, y se formarán tendones donde no lo hay, y te cubrirá de piel donde no lo hay, y después soplará. Es como que no deja las cosas así sin más. Y a mí esto me habla, iglesia, de que a veces nos fijamos en cosas materiales que uno precisa. Yo recuerdo hace años, no voy a decir nombres, pero hace años hablaba con una persona muy querida, Dios la usa grandemente, y bueno, llegó a España sin documentos. Y las conversaciones conmigo eran, bueno, cuando yo tenga los documentos, mi vida será mejor y no sé qué, y será así, será asado y tal. Y no, primero era el trabajo. Cuando yo tenga un trabajo, porque claro, Dios le dio el trabajo. Y igual. Al tiempo. No, cuando yo tenga los documentos, porque claro, será diferente, yo tendré los documentos. Bueno, le dio los documentos. Y igual. No, cuando yo me case, cuando yo tal, y bueno, y se casó. Y igual. No, cuando yo tenga mis hijos, Dios te cubre, te llena de tendones, te sube la carne, te cubre de piel, pero hasta que no sopla, hasta que el Espíritu de Dios no sopla, no sirve de nada. ¿Cuánta gente piensa, no, cuando yo tenga esto, cuando yo acabe de estudiar, cuando yo tenga no sé qué, cuando haga no sé qué? Y nada, hasta que el Espíritu de Dios nos sopla. Y lo que necesitamos es que Él sople. Amén, que sople vida. Que sople. Aleluya. Para su gloria, ¿no? Y dice, verso 11, fíjate. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestro vigor. Dice, y pereció nuestro vigor. Nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. En otras palabras, a mí cuando pensaba en este texto, me sugería el cambio que viene cuando Dios sopla, cuando el Espíritu de Dios sopla. Y esto, ¿sabéis lo que pensaba yo en la iglesia? Pensaba, mira, sí, a lo mejor una iglesia es como cuando Dios rescata a una familia y te lleva al Señor, ¿verdad? Y te cubre y te viste y te capacita y te tal, pero hasta que el Espíritu no sopla, tú no tienes vida. Lo mismo la iglesia.
Entonces tenemos que anhelar el soplo del Espíritu Santo, el soplo de los 4 puntos, que traiga esa frescura, esa vida, ese aliento de vida, que lo podamos recibir, ¿no? Dice, y entonces, dice, estos huesos vivirán. ¿Cuántos quieren vivir para Él en la vida que Dios nos da? Me llamaba la atención eso y yo pensaba, bueno, huesos secos en gran manera. ¿Y qué batallas libré yo en el pasado que perdí? Y que es un valle de muerte y de desolación. ¿Cuántas cosas eh, estuve luchando por ellas y las perdí? Que hice esfuerzos, sacrificios, que tuve que confrontar. Y luego miras para atrás y lo único que quedan son esos huesos secos. Tanta lucha y tanta brega, ¿no? Y se vivirá. Me gusta hablar a veces con las personas que llevan años, que tienen juventud acumulada, ¿no? Que nos preceden en años, o a veces cuando hablas con mi madre, cuando hablaba con mi abuela, y me decían los grandes sacrificios que habían vivido, las cosas que les habían tocado vivir, te contaban las situaciones que le habían producido dolor. Y pensaba, solo el Espíritu de Dios cuando sopla, ¿verdad? Y vuelves a confrontar eso y decir, no, no, con la ayuda del Señor no. Mira, es el Espíritu Santo el que te pone otra vez en el lugar donde se libraron años atrás las batallas. Es el Espíritu Santo el que te planta allí. Y de alguna manera te miras como en un espejo. Y empiezas a mirar y decir, Señor, ¿habrá cambio? ¿Harás cosas nuevas? ¿Volveremos a vivir? ¿Volveremos a cantar? Y bueno, fíjate que fue la mano de Dios la que lo plantó allí, ¿eh? Es curioso de volver a vivir esas cosas. Que Dios nos ayude. Amén. Nos llene de paz y nos bendiga. ¿Vivirán? Entonces, ahora yo te pregunto, ¿y vivirá tu casa? ¿Reverdecerá? Porque trasládalo, sería la misma pregunta. ¿Reposará la vara de Aarón sobre tus hijos? ¿Vivirán? Piensa en algo difícil. Piensa en algo, dice, esto es complicado, no, lo siguiente. Piensa en algo que tú digas, esto, la fe me llega hasta aquí. Piensa en algo que dice, esto lleva muchos años, muchas batallas perdidas, piensa en algo así. Y que Dios te diga, y vivirá. ¿Cambiará? Y el profeta en ese alarde de sinceridad dice, yo no lo sé, tú lo sabes. Y entonces le dice, pues ve y profetiza. Esto me llama la atención porque la Biblia dice que nadie puede profetizar más allá de su fe. ¿Me escuchas? ¿Sabes qué significa eso? Mira, esto significa lo siguiente, mira si es serio, que cuando tú estás orando y estás proclamando y estás diciendo cosas sobre tu casa, sobre tu marido, sobre esta nación, sobre cualquier situación, tú estás proclamando algo. Si tú no tienes fe, eso se muere allí. Nadie puede profetizar más allá de su fe. Pero si tú tienes fe y el Señor te dice, ve y dilo tú. Fíjate, es como que, que te pones en sintonía, en línea con el Espíritu y como que Dios empieza a hablar por tu boca y empiezas a hablar de algo completamente distinto. Dice, de proclamarlo.
es como que cambia la atmósfera, por difícil que sea. Es como anunciarlo, ve y dilo, proclamar. Quisiera acabar con esto. Cuando estuve en Mafra, ahora en Brasil, el pastor Adonías, si me escucha, él sabrá. La ciudad era una ciudad muy deprimida. Había tenido empresas pero la verdad es que la ciudad se venía menos, la juventud, bueno, se iban muchos, trabajaban fuera, lo que producían allí todo se vendía, no quedaba nada. Entonces, cuando el Señor lo llevó allí, él empezó a orar por la ciudad. La economía de la ciudad mejoró mucho. Todo el ambiente sí en general, pero él hizo algo que llamaba mucho la atención y él dijo, voy a hacer, el Señor le iluminó, ¿no? A poner una pancarta. Hizo una pancarta que ponía Mafra, yo oro por ti. Es como si viniéramos aquí en la zona, ¿no? Y dijéramos, bueno, Cataluña, yo oro por ti, y lo pusiéramos en todos los lugares, en todas las rotondas, en los semáforos. Ponían la pancarta en las avenidas, en los lugares, Mafra, yo oro por ti. E iniciaron una campaña de oración por la ciudad. Y empezaron a orar por la ciudad. E incluso él pidió permiso. Una ciudad como Mafra es una ciudad más o menos como Blanes, de tamaño, de habitantes, perdón. En un edificio que tiene un helipuerto arriba del todo el edificio puede aterrizar helicóptero, pero estaba en obras, todavía no está habitado. Y él pidió a los dueños de la empresa si podía subir hasta arriba. Y desde la parte de arriba donde aterrizaban los helicópteros, él empezó allí a orar donde él veía toda la ciudad. Mafra, yo oro por ti. Le llamó al alcalde. Empezaron a haber cambios importantes en la ciudad. Y claro, la gente iba por allí, veía a Mafra, yo oro por ti, yo oro por ti. Y él decía, ¿y este tipo quién es? Y entonces lo llamó el alcalde. Llamó al pastor, lo citó y le dijo, mira, podemos copiarte el eslogan. Podemos usarlo nosotros. Y entonces el pastor le dijo, sí, esto Dios me lo dio, pero es para el beneficio de la ciudad. Y entonces el alcalde tomó y empezó a ponerlo en los lugares. Porque el alcalde decía, hay que orar por nuestra ciudad. Pero es que empezaron a llamarle alcalde de otros pueblos para decirle si podían usar el eslogan. ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán? Bueno, si el Espíritu de Dios sopla, sí. Amén. Lo dejamos aquí porque vamos a algo muy importante que es la mesa del Señor. Vamos a orar, Señor y Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esta es sí, amén, y hace aquello para lo que es enviada, Señor. Te pido que des frutos, Señor. Que hagas vivir, Señor, estos huesos. Que hagas vivir esta iglesia, Señor. Oh Padre, que podamos compartir, Señor, de lo nuevo. Oh Padre, te lo pedimos todo creyendo que tú haces más. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén.